Senadores que exigen la renuncia del presidente de la República, informes alarmistas sobre la situación de México en Washington, leyes que son manipuladas a su antojo por los funcionarios. Parecería que son informes de algo que está ocurriendo recientemente en México, pero no. Esto tiene que ver con la decena trágica, el periodo más dramático en la historia del siglo XX de nuestro país. El 9 de febrero de 1913 marcó la vida del escritor mexicano Alfonso Reyes. Su padre, Bernardo Reyes, perdió la vida en ese día en un intento por tomar Palacio Nacional y derrocar a Madero. Todo esto y el Químico Guerra en Quinto Poder, el programa de reportaje con opinión. Todo el mundo esperaba la caída del gobierno de Francisco I. Madero. Después de varias advertencias, el 9 de febrero de 1913, una columna al mando del general Manuel Mondragón se dirigió en contra de Palacio Nacional. Así empezó la decena trágica. José Manuel Villalpando, director del Instituto Nacional de Estudios Históricos sobre las Revoluciones de México y autor del libro La decena trágica. Gracias por esta conversación. ¿Por qué querían derrocar a Francisco I. Madero? Bien, una serie de acontecimientos y de intereses confluyen en febrero del año 1913 en contra del presidente Madero, que se podrían resumir en dos o tres aspectos. Primero, una insatisfacción del grupo porfirista derrotado, que al cambiar las circunstancias políticas, hasta económicas y sociales, de lo que se habían acostumbrado por más de 30 años, y al considerar que la poca estatura, no me refiero a la física, sino a la política del nuevo presidente Francisco Ignacio Madero, pensaron que México merecía tener todavía un gobierno, tal como ellos estaban acostumbrados, que le aseguraba el crédito internacional, que le aseguraba una serie de estatus privilegiados a ciertas clases sociales y una serie sobre todo de prebendas, particularmente a los militares. Estaba en reloj ese día, a las 7 de la mañana, cuando México llegó, Mondragón con Fuerza Armada. Por otra parte, había también la insatisfacción propia de los grupos revolucionarios, que no quedaron conformes con la actitud moderada del presidente Madero y que no se atrevió a hacer los grandes cambios que la revolución había anunciado. Y por otra parte, también la presión de los Estados Unidos, representado por su embajador Henry Lane Wilson, que estaba interesado en mantener una especie de tutela sobre el gobierno mexicano. Todo esto va a confluir finalmente para que la intriga la ejecuten, particularmente los resentidos que deseaban aspirar al poder presidencial, particularmente el general Bernardo Reyes, quien se había considerado como heredero de Porfirio Díaz, o Félix Díaz, el sobrino de su tío, que también pensó que por efecto genético le correspondería ser presidente de la República, aunado a la propia incapacidad política del presidente Madero, que un hombre de buena fe, con grandes virtudes personales, con una cualidad íntima de bondad sobre todas las cosas, fue incapaz de percibir el ambiente político difícil en el que se había instalado como presidente al haber tolerado y soportado y refrendado a la misma burocracia antigua que le siguió sirviendo a él, al mismo ejército antiguo que le siguió sirviendo a él y no haber hecho ninguna modificación. Esto hará que la crisis estalle en febrero de 1913. Nuevos y trágicos acontecimientos se inician en la capital de la República. Empieza una era de terror y zozobra conocida como la decena trágica. El bombardeo de ambos lados siembra la desolación y la ruina. Exactamente, ¿qué pasó en los 10 días de la decena trágica que narras en tu libro, La decena trágica? Bueno, hay acontecimientos que van desde lo trágico, como sería la muerte que se enseñoreó la Ciudad de México durante esos 10 días, balas perdidas, cañonazos, bombazos, cadáveres, falta de higiene pública, en un ambiente absolutamente dantesco que la ciudad padeció.
quizás quienes más sufrieron fueron los habitantes capitalinos, hasta los momentos que todos recordamos que forman parte de la historia, como el primer intento de asesinato de un presidente salvado por sus oficiales ayudantes, el capitán Gustavo Garmendia, o como la actitud muy resuelta el primer día del Colegio Militar que dio pie a la tradición que hoy conocemos como la Marcha de la Lealtad, que ocurre justamente el 9 de febrero de hace un siglo. El presidente Madero en compañía del vicepresidente Pino Suárez, ambos ungidos sin el menor asomo de duda por el sufragio popular. Pocos meses después, dentro de lo que se llamó la decena trágica, esa semilla que dejó el dictador al expatriarse produjo el magnicidio perpetrado por el general Victoriano Huerta, y el pueblo hace historia. Oíd, nobles ciudadanos, prestadme vuestra atención, voy a cantar un corrido de la actual revolución. El 22 de febrero, fecha de negros pesares, mandó Huerta asesinar a Madero y Pino Suárez. Hay pues un montón de anécdotas que ese día ocurren, en los que, repito, quizás lo más dramático es la incapacidad del presidente Madero de poder salvar su régimen, aún recurriendo a la ayuda del general Felipe Ángeles, que llegó para apoyarlo, pero que no pudo con la jerarquía militar encabezada por Victoriano Huerta, pues tenía dominado el escenario y pactando con los rebeldes, inclusive a escondidas del propio presidente. Algo digno de destacar es que es el presidente mismo quien designa a Huerta como comandante militar de la plaza, quien ante los avisos de su hermano Gustavo de que Huerta estaba traicionando al presidente, cierra los ojos y deja pasar la oportunidad de cesarlo y de poderle dar un giro a la revuelta. Y quizás muchos historiadores coinciden en que era ya una especie de abatimiento y de entrega del presidente Madero a su destino, cuando quizás pensó que era suficiente lo que había hecho y que no podía hacer más, y que prefería entregarse y sacrificarse y convertirse en mártir, como lo hizo en realidad, por una causa que ya estaba para él perdida. Fue llegando feliz días con orden militar, aquí renuncia usted o lo mando fusilar. Respondió el señor Madero en su silla presidencial, primero me asesinan que hacerme renunciar. En su momento los periódicos presentaron al presidente Madero como el gran villano de lo que aconteció en esa situación. Con el paso del tiempo la visión ha cambiado. Hoy vemos a un sistema perverso que se enfrentó en contra de una democracia naciente. Y Madero ha quedado en la memoria histórica como un apóstol de la democracia. El 22 de febrero, fecha de negros pesares, mandó Huerta asesinar a Madero y Pino Suárez. El presidente Madero a Huerta le hizo favores, un bien con un mal se paga. Esto es muy cierto, señores. Todo lo que salga de mí, en mal o en bien, será imputable a ese amargo día. Esto lo escribió Alfonso Reyes, uno de los más brillantes escritores mexicanos de principios del siglo XX, en su oración del 9 de febrero. Una oración en torno a la muerte de su padre, el general Bernardo Reyes, quien falleció al inicio de la decena trágica el 9 de febrero de 1913, cuando buscó tomar el Palacio Nacional para derrocar al gobierno de Francisco I. Madero. El día en que su padre habría cumplido los 80 años de edad, Alfonso Reyes escribió su oración del 9 de febrero. La escribió más con el corazón y con las lágrimas que con su pluma. Recordaba así a un padre que la historia habría visto como un traidor en contra de Madero, pero que era el padre de Alfonso Reyes y cuya muerte lo afectó toda la vida. El desgarramiento me ha destrozado tanto que yo, que ya era padre para entonces, saqué de mi sufrimiento una enseñanza. Me he esforzado haciendo violencia a los desbordes naturales de mi ternura por no educar a mi hijo entre demasiadas caricias, para no hacerle físicamente mucha falta el día que yo tenga que faltarle. Autoritario y duro, yo no podría hacerlo nunca, nada me repugna más que eso, pero he procurado ser neutro y algo sordo. Solo yo sé con cuánto esfuerzo
y así creo haber formado un varón mejor apercibido que yo, mejor dotado que yo para soportar el arrancamiento. Tenemos un problema frente a nosotros que no se había evaluado correctamente porque no le habíamos dado la importancia que esto tiene, y que es la liberación de una gran cantidad de gas metano y dióxido de carbono, que son los principales gases de efecto invernadero, del permafrost cerca del casquete polar norte en el planeta Tierra. ¿Qué es el permafrost? Se define el permafrost como una capa del subsuelo, o sea, abajo del suelo, que por lo menos durante 2 años consecutivos está a 0 grados centígrados, permanentemente congelado. Esta capa que existe en la parte norte de Canadá, en Siberia, hacia lo que serían los confines del Círculo Polar Ártico, también en la parte alta de Finlandia, contiene una gran cantidad de materia orgánica que está congelada como en un congelador. Esta materia se puede descomponer liberando una gran cantidad de gases de efecto invernadero. ¿Cuánta materia orgánica está guardada en el permafrost del Círculo Polar Ártico del planeta? Bueno, la suficiente cantidad para emitir a la atmósfera 1.700 gigatoneladas de dióxido de carbono. ¿Es esto mucho? ¿Es esto poco? Bueno, fíjate que actualmente en la atmósfera en total hay 850 gigatoneladas, o sea, el doble de la cantidad que tenemos ahorita ya en nuestra atmósfera está guardada en el permafrost. Al derretirse este permafrost, las bacterias se van a activar otra vez, van a descomponer esta materia orgánica en gas metano y dióxido de carbono, y podrían en un momento dado tener un impacto verdaderamente grave sobre nuestra atmósfera. Tenemos que analizar esto con cuidado. Esto es todo por hoy en Quinto Poder, el programa que le da poder a la sociedad. Una mascota, una cámara, más tu creatividad. Una mascota, una cámara, más tu creatividad. Graba un animalito como tú quieras. Síguelo, crea una historia como tú quieras. Pero grábalo, grábalo, grábalo. Y súbelo al Facebook de Fusión Salvaje. Tu recompensa, ve tu video en televisión. Tu video en televisión. ¡En televisión! Velo en Proyecto 40 en Fusión Salvaje. Lunes, miércoles y viernes, 7 de la noche. Y sé feliz, feliz, feliz. Come frutas y verduras.